Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección A, Biomédicos, del día 10 de octubre. Estamos haciendo esta clase debido a los bloqueos, ¿verdad, jóvenes? Que no hay manera que el presidente y la señora esta no agarren onda. Pero bueno, ahí sí que tenemos que seguir en la lucha, jóvenes, porque realmente si no luchamos por nuestra democracia nadie lo va a hacer, ¿verdad? Para muchos es molesto esto de los bloqueos, pero esta gente no entiende. Ya llevan una semana y no hay manera de que se haga algo, a jóvenes. El presidente sale hablando ayer y no dice nada de lo que nosotros queremos oír, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar donde nos quedamos, jóvenes. Nos toca empezar con la unidad 3 parte unidad 3 parte 2. ¿No hay alguna duda, alguna inquietud, chicos? Bueno, entonces son 5 los 1, 2, 3, 4, 5 los valientes, jóvenes, y eso que es virtual. Bueno, entonces vamos a seguir con la unidad 4, perdón, parte 2. Y vamos a ver ahorita las reacciones de alcoholes, fenoles y éteres. Vamos con los objetivos. A ver, léame, Ana Belén. Bueno, Espérame, ahorita la escucho. Ahí está. El primero dice conocer los centros de reacción de los alcoholes. Ok, a ver, léame, Eric. Conocer los tipos de reacciones que se dan en los alcoholes. Alcoholes, sí, ahí estoy mal. A ver, léame, Francisco, por favor, bienvenida. Conocer y entender la determinación de la acidez en alcoholes y fenoles. Ok, léame, Hugo. Entender el efecto inductivo y resonancia para la determinación de la acidez de alcoholes y fenoles. Ok, a ver, léame, Ingrid. Conocer cómo se da la formación de esteres a partir de alcoholes. Ok. A ver, léame, Josué. Sustitución electrofílica y aplicarlo a las pruebas de Lucas. Ok. A ver, léame, Ana Sofía. Conocer las reacciones de oxidación de alcoholes aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Ok. Esos serían los objetivos. Los últimos que entraron, Ana Sofía, Francisco, ¿se acuerdan de firmar, por favor? Bueno, vamos a ver pues las propiedades químicas de los alcoholes. Entonces, como ya se los he recalcado, es importante conocer el centro de reacción. En este caso, el centro de reacción es el carbono, oxígeno y H. Esos serían los centros de reacción. Si se dan cuenta, aquí tienen dos centros de reacción. El enlace OH y el enlace carbono-oxígeno. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver las reacciones del centro de reacción 1, ¿verdad? Entonces acá, a ver, léame por favor, Ana Belén. Dice, reacciones que involucran OH se incluyen dos. Siga leyendo, por favor. La acidez de alcoholes y la formación de éteres. Entonces son las dos reacciones que vamos a ver. Por supuesto hay más. A ver, léame, Eric, por favor. Las reacciones que involucran carbono oxígeno se incluyen 3. Ok, por favor, Francisco. A. Reacciones de eliminación de hidratación. A ver, léame, Hugo. Sustitución nucleofílica. Ingrid. Reacciones de oxidación. Ok, entonces son las reacciones que vamos a ver. Entonces, es importante que nosotros entendamos de que entre más centros de reacción o más puntos de reacción tenga un grupo funcional, pues más reactivo es.
Entonces, en este caso se dan cuenta ustedes que ya podemos ver, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, aquí ya tenemos dos centros diferentes en el mismo grupo, ¿ok? Porque cuando vimos alquenos y alquinos, pues era solamente el doble o el triple enlace y los aromáticos pues el anillo aromático, ¿se dan cuenta? En cambio aquí ya tienen dos diferentes. Vamos a ver las reacciones que involucran OH. Entonces vamos a ver la primera que dijimos, que es la acidez y la formación de sales metálicas. Vamos a ver primero lo que es acidez, y vamos a ver que los alcoholes son anfóteros. A ver, José Isaac, ¿qué significa anfótero? Que no sabe, ya no sé, pues así de sencillo. No, es que estoy intentando recordar, si no estoy mal, son los que cambian el pH, ¿no? de una sustancia. No, a ver, ¿quién se acuerda que es anfótero? Se convierte en ácido. A ver, Ingrid primero, a ver. Creo que eran los que funcionaban como ácidos y como bases. Ok, a ver, Humberto. Hugo. Que se convierte en ácido. Ok, no, es lo que dijo Ingrid. Pueden funcionar como ácidos o como bases. El ejemplo más clásico de eso es el agua, porque el agua puede donar un protón o puede aceptar un protón, ¿verdad? Entonces, los alcoholes, como son derivados del agua, pues también tienen las mismas características. Entonces, como base, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a aceptar un protón. Entonces, al aceptar un protón, ¿qué es lo que van a formar? El alcoxonio. ¿Se acuerdan de que el agua forma el hidróneo? ¿Ya? Eso sería como base. Y ahora como ácido, pues el alcohol da un protón. Tenemos una base, extrae el OH. Se dan cuenta de que aquí me falta una flecha. Y los electrones se quedan con el oxígeno. Entonces la base se lleva al hidrógeno y el alcohol me queda como sal. ¿Se dan cuenta? Que se llama, ya vimos, alcoxi. Bueno, entonces lo que nos va a interesar ahorita a nosotros es la segunda, como ácido. Podemos ver entonces que el alcohol tiene esas propiedades, ¿va? El alcohol, por eso, como disolvente, tiene propiedades parecidas al agua, ¿verdad? Porque forma puente de hidrógeno, pero va a ser menos soluble porque ya tiene un sustituyente alquilo, ¿verdad? O arilo, dependiendo que sea. Entonces, así va a variar su solubilidad. Bueno, entonces vamos a ver una tabla de comparación. A ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? Hugo. Comparación de acidez de los alcoholes y otros compuestos. Ok. Entonces, fíjense pues. Acá podemos ver nosotros, de los compuestos que hemos visto hasta el momento, el alcohol sería el más ácido. Se dan cuenta que el más ácido que habíamos visto era el alquino terminal. Ahora resulta que el alcohol es más ácido que el alquino terminal, pero es menos ácido que el agua. O sea que el alcohol no puede protonar al agua, o sea que no es ácido. Aquí tenemos sus pKas, ¿verdad? Miren, 25, 36, 16 y 15. Ya los pKas del agua y del alcohol son casi iguales, ¿verdad? Ahora miremos la ecuación general de acidez en alcoholes. Entonces miren pues, esto es bien importante que lo entendamos. Acá, fíjense pues, tenemos al alcohol como ácido. Se dan cuenta que qué es lo que está haciendo, protonando al agua. Aquí no ponemos la molécula de agua, porque aquí tendríamos que poner H3 o más, ¿verdad? Porque el OH del alcohol está protonando al agua, ¿verdad? Aquí lo ponemos así en forma sencilla, ¿verdad? Pero según Bronsted Lowry deberíamos poner más agua, va a me dar alcoxio y me va a dar H3 o más, que sería el protón. Pero así lo ponemos en forma simplista. Entonces miren pues, según la ley de Le Chatelier, todo lo que estabilice a este, ¿qué va a hacer?
con la reacción. A ver, Ana Sofía, ¿será que lo va a volver más ácido o lo va a volver menos ácido? ¿Qué dice usted? Todo lo que estabilice a este alcóxido, ¿lo va a hacer más ácido o lo va a hacer menos ácido? Yo creo que va a ser menos ácido. No. A ver, fíjese pues, ¿y por qué no? ¿En dónde está el alcóxido? ¿Está en los productos o está en los reactivos, Ana Sofía? En los reactivos. Reactivos. Ana Belén está de acuerdo que está en los reactivos. Está en los productos. Ok, miren, con esas cosas básicas las tienen que saber si ya recibieron química, por favor. Entonces, mire pues, acá, si está en los productos, ¿con quién están en los productos? Eric, ¿qué acompaña al alcóxido? En los productos. Protón de hidrógeno. Ok, ¿y el protón de hidrógeno es lo que me da la acidez o no, Francis? Es el OH. El OH le da el medio ácido. ¿Está de acuerdo, Hugo? No sé, fíjese. A ver, Ingrid. El alcóxido es el que da el pH ácido. No, creo que sería el hidrógeno. El hidrógeno, no es el hidrógeno que sería el hidrógeno más, ¿verdad? El hidróneo. Entonces, se da cuenta de que el alcóxido está dentro de los productos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que el alcóxido va a estar apareado con los protones. A mayor estabilidad quiere decir de que se va a dar más, por lo cual quiere decir de que el compuesto va a ser más ácido. Todo lo que se estabilice al alcóxido lo va a hacer menos ácido. No sé si quedó claro eso, Josué. Sí, por mi parte sí. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Sí tengo, o sea, cuando el alcóxido está en los productos y luego se le agregue el hidróneo, se va a hacer más ácido. No, lo que pasa es que acuérdese usted que aquí tiene la reacción, ¿verdad? La reacción acá les dice que tiene alcóxido y tiene protones, nada más, ¿verdad? Entonces, fíjese pues, entre más estable sea el alcóxido, ¿qué quiere decir? ¿Se va a dar más la reacción o se va a dar menos? Se va a dar menos. No, porque entre más, acuérdese usted cuál es la reacción espontánea, lo que sea más estable o lo que sea menos estable. Para que sea más estable. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Si esto es más estable, se va a dar más. Pero, al darse más, ¿qué va a pasar? ¿Va a producir más protones o no, Eric? No. Sí, ¿por qué? Porque cada vez que el equilibrio se desplace hacia acá, ¿qué va a obtener? El alcóxido y el protón. ¿Y el protón qué? ¿Aumenta el pH o disminuye el pH? Aumenta. ¿Ok? Entonces quiere decir de que la acidez va a ser mayor o va a ser menor. Va a ser mayor. ¿Ok? Y todo lo que se estabilice a este, ¿qué va a hacer? Entonces, eso sería lo contrario. ¿Va a aumentar o va a disminuir los protones? Va a disminuir. Bueno, entonces eso es lo que quiero que entiendan. Ahora sí le quedó claro. Sí. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Bueno, a ver, léame, José, por favor. Según el principio de Le Chatelier, todo lo que estabilice la base conjugada, el alcóxido, hará el alcohol respectivo que sea más ácido, favoreciendo la reacción directa. Ok, entonces está favoreciendo la reacción directa. Se dan cuenta que la reacción directa es la formación de los productos. La reacción indirecta es la regeneración de los reactivos. Bueno, entonces, a ver, léame Ana Sofía, por favor. Ahí se acuerdan de firmar, chicos. A continuación analizaremos dos efectos que pueden aumentar o disminuir la acidez del alcohol, que son el efecto inductivo y el efecto de resonancia. Bueno, entonces ahorita vamos a ver esto, que es muy importante que lo entiendan, ¿verdad? Pero miren, no es tan importante que lo entiendan, pues que lo van a usar a todos los días en lo que es su carrera, pero sí la lógica hay que entenderla, ¿verdad? Por ejemplo, esto que estábamos explicando con Eric, eso es importante que lo entiendan en una reacción química, porque con las reacciones químicas ustedes van a tener que ver o no,
¿sí o no? ¿En su trabajo va a tener que ver con las reacciones químicas o no? Sí. Bueno, entonces mire, pues no ha firmado, bueno, ahorita estamos, creo que estamos todos los que venimos. Ahorita que entró Diego. Bueno, entonces, fíjense pues, esto es bonito. Pero vamos a ver ahora qué efecto causa en la acidez los sustituyentes a la cadena carbonada. Bueno, entonces miren pues, por efecto inductivo es únicamente debido a la diferencia de electronegatividades. O sea, por ejemplo, el halógeno, que tiene más electronegatividad que el carbono, ¿verdad?, va a traer carga, ¿ok? Y en cambio, los grupos alquilo van a dar carga. Entonces miren pues, aquí es bien fundamental que entendamos esto. Primero, el efecto inductivo, vamos a ver. Aquí solo vamos a ver el grupo atractor de electrones. ¿Y qué significa atractor de electrones? Que va a estar atrayendo la carga, o sea, el vector resultante va a ser hacia el grupo atractor. Lo que nos interesa analizar, como vimos, es esto. Entonces, a ver, Eric, ¿qué hizo usted? El grupo atractor de electrones estabilizará la carga negativa o la desestabiliza. La estabiliza. Ok, ¿y por qué la estabiliza? Porque reparte más la carga durante las moléculas. ¿Y qué carga? En parcial negativa. No, ahí no es parcial negativa, se da cuenta, ahí tiene formal negativa, ¿sí o no? Entonces, fíjate pues, perfectmente lo dijo Eric. Este grupo lo que va a hacer que va a compartir la carga negativa dentro del grupo. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo va a estabilizar. ¿Por qué? Porque ahora no solamente un átomo va a tener la carga negativa, sino dos o más van a tener la carga negativa. Y acuérdense ustedes que entre más repartida sea la carga negativa, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser más estable o va a ser menos estable, Francisco? Entre más repartida esté la carga negativa, ¿más estable o menos estable? Más estable. Más estable. A mayor repartición de carga, mayor estabilidad. Bueno, entonces, al estabilizar esto, que fue lo que vimos anteriormente, a ver, Hugo, ¿aumenta la acidez o la disminuye? La aumenta. La aumenta. Entonces, los grupos atractores de electrones van a hacer más ácido el alcohol. Vamos a ver que va a depender del tipo, va a depender de la cantidad y va a depender de la distancia. Eso lo vamos a analizar ahorita en un momento. Ahora, mire pues, ahora si yo tengo un grupo donador de electrones, o sea que va el vector va dando carga. A ver, Ingrid, ¿qué va a pasar ahora entonces? ¿Qué va a hacer con respecto al alcóxido? ¿Lo va a estabilizar o lo va a desestabilizar? Lo va a desestabilizar. ¿Por qué, mi estimada? Como es donador, creo que lo que haría que fuera menos ácido. No, yo estoy diciendo, sí, eso que dice usted está bien, pero ¿por qué va a desestabilizar el grupo donador? Eso es lo que quiero que me explique. Porque ya no va a estar la carga negativa en toda la molécula. Va por ahí, pero no es exactamente eso. Por ahí va ya la explicación. A ver, dígame. Pues, ¿quién es Juan Diego Gómez, Juan? Yo, Diego. Ah, sí, Diego, solo con Diego. A ver, entonces, ¿por qué será que me desestabiliza? Porque está andando, bueno, está conformando toda la carga negativa en una parte del campo magnético. Por ahí va, pero ya lo de magnético ya es cosecha propia. Va, entonces fíjese pues, la carga negativa acá la va a aumentar, como dice Juan Diego, la va a aumentar. ¿Y va a estar en un solo átomo, Ingrid, o no? Ingrid.
Entonces, al aumentar la carga negativa en el oxígeno, ¿la está haciendo más estable o menos estable? Menos estable. Ok, esa es la razón. Entonces, al hacer menos estable el alcohóxido, pues va a bajar la acidez. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Y se me desapareció Isaac, ¿va? Juan Diego, ¿se acuerda de firmar, por favor? Ay, ya firmé. Bueno, a ver, léame a Ana Sofía, por favor. Grupos atractores de electrones EAE son todos los átomos o grupos que quitan carga negativa del átomo de carbono, los cuales tienen más electronegatividad que el carbono. Ejemplos: los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, el nitrógeno y oxígeno principalmente. Entonces, esos serían los átomos que son más electronegativos, por lo cual van a traer carga, ¿ok? O sea que, Ana Belén, ¿lo hacen más ácido o menos ácido al alcohol? Más ácido. Más ácido, ¿ok? Cuando se dan cuenta, lo que tienen que ir entendiendo, jóvenes, es que eso de la comprensión, miren, lo de aprender es hacer suyo el conocimiento, y por eso me tienen que preguntarme, jóvenes, y por eso yo se los pregunto a ustedes, ¿verdad? Se dan cuenta que a Eric ya le quedó claro el proceso de eso, porque eso, si les hubieran explicado bien eso en química inorgánica, no tiene problema, ¿verdad? Hay algunos que sí adquirieron conocimiento y algunos que no, y por eso es que nosotros los profesores tenemos que ir nivelando a todos. ¿Estamos o no? Bueno, entonces miren pues, acá, a ver Eric, tengo cloro, tengo flúor. Estos ya dijimos que van a hacerlo más ácido o menos ácido al alcohol. No van a ser más ácido. Bueno, y ahora entre estos dos, ¿quién piensa usted que lo va a hacer más ácido? El cloro. ¿Por qué? ¿Ah? El cloro. ¿Y por qué el cloro? Es más electronegativo. Estoy de acuerdo, Francisco, con que el cloro es más electronegativo que el flúor. Creo que es el flúor. Ok, entonces se dan cuenta que esas cosas no es necesario que se sepan el valor, pero acuérdense el orden que están en la tabla periódica: flúor, cloro, bromo y yodo. El flúor es el más electronegativo, por lo cual todos los demás van a ser menos. ¿Quedó claro, Eric, o no? Sí. Bueno, entonces aquí estamos viendo la calidad. Se dan cuenta que el flúor como elemento atrae más carga que el cloro, por lo cual el flúor va a aumentar la acidez. Bueno, ahora miremos acá. Tenemos otro ejemplo. A ver, Hugo, ¿qué dice usted? ¿Cuál será el más ácido? ¿El que tiene 1 o el que tiene 2 cloros? Yo creo que el que tiene 2. El que tiene 2, porque los dos van a estar atrayendo carga. Entonces aquí lo que estamos viendo es cantidad de grupos. ¿Se dan cuenta? A mayor cantidad de grupos, mayor atracción, porque este es un grupo atractor de electrones. Entonces va a aumentar la acidez. ¿Quedó claro eso, jóvenes? ¿Está clarito? Sí. Bueno, ahora miremos acá. A ver, Ingrid, tenemos el mismo elemento, solo que uno está en posición 1 y el otro está en posición 2. ¿Cuál piensa usted que afecta más, el que está en posición 1 o el que está en posición 2? El que está en posición 1. Ok, porque está más cerca de la carga negativa. Entonces, también acá lo que estaríamos viendo es distancia. A ver, Juan Diego, entre este y este, ¿cuál sería el más ácido? Pues yo diría que el que está en posición 2. Ok, porque está más cerca de el centro que está afectando. ¿Se dan cuenta? O sea que también tiene que ver la distancia, que es el tercer factor. Entonces, acá, en este caso, si ponemos los 4, digamos, el primero o el que sería más ácido sería el que está en posición 1,
de ahí seguiría el que estamos poniendo en orden decreciente acidez, sería 1, de ahí seguiría 2 y por último 3. Entonces, entre más se aleje el grupo atractor de electrones, menos efecto tiene de estabilización. ¿Quedó claro eso, joven? ¿Hay alguna duda? A ver, léame a Ana Sofía, por favor. Grupos donadores de electrones GDE. Son todos los átomos o grupos que dan carga negativa al átomo de carbono, los cuales tienen menor electronegatividad que el carbono. Ejemplos, los grupos alquilo como CH3, CH2, CH2CH3, CH, CH32 o CH3. Ok, bueno, entonces, a ver, Ana Belén, de estos tres, ¿cuál será el que da más carga? ¿El CH3, el CH2CH3, el isopropilo o el terbutilo? ¿Cuál será el que da más carga al carbono? ¿Cuál piensa usted que sea? El CH3. 3. El terbutilo es el que da más. ¿Y después quién seguiría, Ana Belén? El CH3. De ahí seguiría el isopropilo, de ahí el etilo, y el que da menos carga sería el metilo. ¿Y por qué es eso? Acuérdense ustedes que, mire, desgraciadamente, como les digo yo con ustedes, no puedo yo profundizar mucho debido al tiempo. Pero miren, si yo tengo el CH3, yo tengo 3 hidrógenos. Acuérdense que los hidrógenos van a ser los que van a soportar la carga, negativa. Entonces, en el CH3 tiene 3, en el CH2, CH3 tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, en isopropilo, ¿cuántos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? Entonces el vector va a ser más grande, ¿va? De donación. Y ahora, imagínense en el terbutilo. H, ¿ok? Entonces el vector es más grande porque tiene 9. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Para alguna duda? Todo claro. Así que lo que se tiene que ver ahí es la cantidad de hidrógenos. Sí, porque la cantidad de hidrógenos, hidrógenos son los que van a soportar la carga que va a donar el carbono, ¿ya? Porque como los hidrógenos son menos electronegativos que el carbono, entonces al final, entre más hidrógenos tengan que puedan dar carga, más carga puede dar. No sé si quedó claro, jóvenes. Sí. Bueno, ojo pues. Bueno, entonces ahora tenemos esto, y aquí es donde vamos a aplicar el conocimiento anterior. Ahora, miremos este. A ver, Hugo, en este caso, estos son donadores de electrones, entonces, ¿van a ser más ácido o menos ácido el alcohol? Lo van a hacer menos. Bueno, entonces, entre estos dos, ¿quién sería el que lo va a hacer menos ácido? ¿El metilo o el isopropilo? El isopropilo. ¿Ok? Porque tiene más hidrógenos. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, jóvenes, o no? ¿Alguna duda? Aquí solo tiene 3, aquí tiene 7. ¿Ok? Que pueden donar carga. Entonces, como ustedes, esto tiene carga negativa y este está donando electrones, está aumentando la carga negativa, por lo cual la hace más inestable y por lo cual lo hace menos ácido. ¿Ok? Aquí estamos viendo calidad de grupo donador.
ahora miremos este. A ver, Ingrid, ¿cuál de estos dos sería más ácido? El metilo. El metilo, porque solo tiene uno. Y como esto está siendo más inestable, entonces quiere decir de que este lo va a hacer un poco más ácido que este que tiene dos. ¿Quedó claro, joven? ¿Alguna duda? Bueno, ahora vamos a ver distancia. A ver, Josué, ¿qué le pasó que se me fue? Disculpe, licenciada, que se reinició mi internet. Bueno, entonces, fíjese pues. A ver si puede contestar esto. En estos casos, ¿cuál sería el menos ácido? ¿El que tiene en posición 1 o el que tiene en posición 2? Yo creería que el de posición 1. Ok, en este caso se dan cuenta, tiene más influencia el que está en posición 1, pero aquí como la influencia es negativa porque lo hace menos ácido, entonces el metilo va a tener, o este metilo lo va a hacer menos ácido que este que está en posición 2, que tiene una influencia menor porque está a mayor distancia. No sé si hay alguna duda, joven. ¿Dónde se puso ya? No, por el momento no. A ver, Juan Diego, ¿qué hizo usted con la otra pareja? Karen, ahí firma, por favor. ¿De cuál es el menos ácido? Sí, de estos dos últimos. El 2, el que está en posición 2, ¿Ok? ¿Por qué? porque está más cerca. ¿Y qué? Está más cerca de la carga e interactúa más con la carga. ¿Pero qué carga está dando? Porque eso tiene que decirlo. Está aportando ¿Y entonces qué es lo que hace? que estabiliza No. a la carga formal, ¿no? Desestabiliza la carga negativa, por lo cual la hace menos ácido. ¿Ok? ¿Está claro? Porque eso es lo que tienen que justificar, por ejemplo, cuando piden falso y verdadero, ¿o no? Pues Juan Diego argumenta muy bien, ¿verdad? Ahorita sí se quedó corto. Bueno, entonces, aquí estamos viendo distancia. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Bueno, ¿se acuerdan de firmar, jóvenes? Que solo ahorita hasta el momento solo falta una, ¿va? Solo falta Dulce. Bueno, vamos a ver ahora los fenoles. Ahora, a ver, Karen, ¿qué mira usted en la clasificación? ¿Los fenoles son más ácidos o menos ácidos que el agua? ¿Más ácidos? Ok, o sea que al ser más ácidos, ¿qué significa? Karen, ¿van a protonar o no van a protonar al agua? ¿Que protonar el agua? Van a protonar el agua. Se dan cuenta que hasta el momento, Juan Diego, ahí me cierra su micrófono que no lo puedo cerrar. El fenol es el compuesto más ácido que hemos visto, ¿se dan cuenta? Entonces ahora el fenol se clasifica como un ácido débil, y aquí está la diferencia por qué decimos fenoles y alcoholes. Se dan cuenta que los alcoholes no son más ácidos que el agua, ¿ok? A eso se debe la diferencia de clasificación. Ahora miremos la basicidad. La basicidad es opuesta a la acidez. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que como el fenol es el más ácido, su base conjugada, que sería el fenóxido, es el menos básico, ¿verdad? Y así podemos ver, en este caso, el ácido más débil, que sería el alcohol, tiene la base conjugada más fuerte, ¿ya? Acuérdense ustedes, esos principios de Bunsen-Lowry son contrarios. Bueno, entonces, según lo que vimos ahí, los fenoles son considerados como ácidos débiles para los químicos orgánicos, por supuesto. Bueno, vamos a ver ahora el equilibrio ácido-base. Entonces miren, pues aquí tenemos el fenol más agua, me va a dar fenóxido, que es la base conjugada, y tenemos el hidrógeno. Ahora, aquí podemos nosotros analizar que es
producto es muchísimo más estable. ¿Por qué? Porque la carga negativa va a resonar en el anillo. Y acuérdense ustedes que a mayor estabilidad, mayor acidez. Entonces, en el caso de los alcoholes que están unidos a cadenas alquílicas, no puede tener esa resonancia. Y acuérdense ustedes que los aromáticos, ¿cómo son en estabilidad? Ana Sofía, ¿cómo se clasifican los aromáticos como estabilidad? A ver si se acuerda usted. Que yo siempre lo resaltaba. A ver, Ana Sofía. No me acuerdo, licenciado. Bueno, a ver, Ana Valencia, ¿acuerda? Que son súper estables. Ok, ¿se acuerdan ustedes que no decía estables? Súper estables, debido a la resonancia que tiene el anillo. Entonces, por eso, cuando el OH está unido a un fenol, pues me va a superestabilizar el fenóxido, por lo cual la acidez va a ser más alta que el agua. Bueno, entonces, a ver, léame, Eric, por favor. Al igual que los alcoholes, todo lo que estabilice el fenóxido hará el fenol más ácido, y todo lo que lo desestabilice lo hará menos ácido. Ok, estamos. Bueno, entonces, el principio es exactamente el mismo. Solo que ahora no vamos a hablar de efecto inductivo, sino que vamos a hablar de efecto de resonancia. Bueno, una cosa que vamos a discutir acá es lo de la estabilización del fenóxido por resonancia. Entonces podemos ver que el fenóxido va a ser más estable porque la carga negativa va a estar resonando en posición orto, en posición para y en la posición orto del otro lado. Entonces esto va a provocar de que el fenóxido sea muy estable, y por eso es de que el fenol es ácido débil. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Estamos claros o no? Bueno, ahora vamos a analizar el efecto sustituyente en la acidez, pero ahora va a ser efecto de resonancia. A ver, léame por favor, Eric. Efecto de resonancia: movimiento de electrones por estar los dobles enlaces conjugados. Ok, entonces miren ahora qué pasa, miren qué bonito. Ya sabemos que el efecto para que afecte el OH debe estar en posiciones orto y en posiciones para. Ok, eso solo si está en posición meta no afecta. ¿Ya? Bueno, entonces ahora, si yo tengo un grupo donador de electrones, Francisco, ¿estabilizo al fenóxido o lo desestabilizo? Ok, acuérdense que el fenóxido tiene carga negativa, y si usted le está dando más carga negativa, entonces lo hace más inestable. Entonces, el grupo donador debe estar en una posición orto o en una posición par. Entonces, por efecto inductivo o resonancia, donador de electrones disminuye la acidez del fenol. ¿Estamos? Bueno, ahora el grupo atractor de electrones, Hugo, ¿qué haría? ¿Estabilizaría el fenóxido o lo desestabilizaría? Lo estabilizaría. ¿Aumenta su acidez o disminuye su acidez? Aumenta. Ok, entonces por efecto inductivo o de resonancia, el atractor de electrones aumenta la acidez del fenol. ¿Está claro, joven? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces, esto vamos a tener que recordar lo que vimos en lo que es los aromáticos. A ver, léame, Ingrid, por favor. Grupos atractores de electrones quitan electrones o carga negativa al anillo aromático, haciendo el fenol más ácido. Existen diferentes calidades, como se detalla abajo. Además, la posición para, que se debe, el efecto debe ser orto y para. Además, la posición para. Oye, ¿cómo es este? Vamos a ver. Además, la posición. Aquí estamos. Además, la posición
No, sí está bien, es que dice posición para que se dé el efecto. Además, de velocidad. la posición, ya, sí. Es que lo que pasa es de que también, como se usa para, o sea que debería cambiar. Además, la posición. Además, la posición que produzca el efecto debe ser ortipar. Porque, o sea, no es bien en español que pongamos una. O sea, como eran dos paras diferentes, ¿va, jóvenes? Pero no estaba bien redactado. Ahí está. Ahorita me confundió. Bueno. Acuérdense, jóvenes, que el proceso de aprendizaje, el proceso de trabajo general, siempre puede ser mejorado, ¿ok? Y a veces uno que hace las cosas no se da cuenta de los errores y hasta después cuando uno los ve o se los dicen, dice, está bien, sí tiene razón, ¿eh? Entonces, hay que aceptar que uno se puede equivocar, jóvenes, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. O que puede hacer las cosas mejor, ¿sí o no? Bueno, entonces por eso no hay que ser uno tan cristal, ¿no? Entonces los grupos atractores fuertes serían el NH3+, el NO2, el ácido carboxílico, el aldehído, la acetona, el nitrilo, el éster, ¿verdad? Y los grupos atractores débiles son los halógenos. Entonces ya sabemos. Vamos a ver ahora ya la aplicación. Entonces, en este caso vamos a ver la calidad. A ver, Ingrid, ¿cuál sería? Bueno, primero, ¿estos son atractores o son donadores? Ingrid. Son atractores. Entonces, ¿hacen más ácido o menos ácido al fenol? Hacen más ácido al fenol. Ok, ahora, la calidad de ellos, ¿cuál sería el que va a ser más ácido? ¿El cloro, el nitro o la sal cuaternaria de amonio? ¿El cloro? No. Mire aquí que dice arriba, grupos atractores. ¿Cómo son los halógenos? Perdón, sería el nitro. No. El NH3 más es, como tiene una carga positiva formal, este es el que desactiva más. Y como es el que desactiva más, es el que atrae más, por lo cual este sería el más ácido. ¿Y a después quién seguiría, Ingrid? Ese sería el primero. ¿Quién sería el segundo? Ahí sería el nitro. Ahí el nitro. Y por último el cloro. O sea, todos estos son atractores de electrones, pero tienen diferentes calidades, por lo cual hacen más o menos ácido al fenol. Los que sean los más fuertes los van a hacer más ácidos, y dentro de estos el que jala menos sería el que lo hace más ácido, pero menos que los anteriores. No sé si quedó claro el trabalenguas, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Por el momento todo claro. Bueno, entonces ahora vamos a ver, Isaac, ahora aquí, ¿quién sería el menos ácido? ¿Y por qué? El tercero. El tercero. ¿Está de acuerdo, Juan Diego? Yo diría que el primero, El primero, ¿por qué, Juan Diego? porque solo hay un grupo atractor, entonces no está estabilizándose tanto el anillo. ¿Qué dice Josué? Sí, pues. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que primero lo que tengo que ver es que el grupo nitro es un grupo atractor fuerte de electrones, ¿ok?
Bueno, lo segundo que tengo que ver es las posiciones. Se dan cuenta que aquí está en posición para, aquí está en para y orto, aquí está en orto, orto y para. O sea, esas son posiciones que afectan. Entonces, a mayor cantidad de grupos atractores, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a aumentar o va a disminuir la acidez, Isaac? La va a disminuir. No, la va a aumentar. Ahí es donde tiene más el concepto. Entonces, acá, este que tiene 3 va a atraer más carga, por lo cual lo va a estabilizar más. Este que tiene 2 va a atraer menos carga que el anterior, o va a ser un poquito menos ácido. Y este que solo tiene 1 me va a estabilizar menos, por lo cual lo va a hacer menos ácido que los anteriores. Pero todos estos van a ser más ácidos que el fenol. ¿Quedó claro, Isaac, o no? Sí, estoy claro. Bueno, a ver, Karen, léame por favor. Grupos donadores de electrones le dan los electrones al anillo aromático haciendo el fenol menos ácido. También existen diferentes calidades de donadores que se detallan abajo. También los grupos deben estar en posición orto y para. Ok, entonces, miren pues, esto es importante. Acuérdense que los grupos donadores fuertes son el NH2 y el OH. Y sabemos que el NH2 es más donador que el OH, ¿verdad? Entre esos dos. En los grupos donadores medios tenemos el OR y ahí me hizo falta otro. ¿Cuál es el otro que tengo en donadores medios, Thor? ¿Se acuerdan o no? ¿Halogenuros? No. No. Halogenuros es atractor de electrones. A ver, ¿cuál es el otro que falta ahí? El acetamido, jóvenes. Eso es de aromáticos, ¿verdad? ¿Y cuál es el acetamido, jóvenes? Eso lo vimos. Este es el acetamido. ¿Ok? Y tenemos el OCH3. Entonces, estos son medios. Este es más que este, ¿por qué? Porque acá va a tener resonancia al anillo y va a tener resonancia con el carbonilo, por lo cual los electrones no están tan disponibles para el aromático. En cambio, en el metóxido sí van a estar únicamente al anillo. ¿Ok? Ojo con eso, porque eso los puedo preguntar. Entonces, el que me falta ahí es el metóxido. Vamos a ver si puedo con... Lo voy a corregir una vez. ¿Y han trabajado con inteligencia artificial, jóvenes, o no? Yo nunca. No. Nosotros estamos recibiendo todo el curso que nos está dando el CITE. Está bonito, ustedes, bien bonito está. A ver, de repente ya, bueno, ustedes ya creo que no los voy a afectar, pero sí, ya en los otros cursos vamos a hacer eso. Vamos a utilizar un poco la inteligencia artificial. Está bonito, jóvenes, pero el problema es de que a veces eso lo que puede causar es de que ustedes ya no hagan nada. Pero entonces hay que saber aprovechar la herramienta sin que a uno le afecte, su desempeño, pues, porque al final de cuentas lo que nos interesa a nosotros como profesores es que ustedes salgan buenos profesionales, ¿o no? No que salgan solo profesionales de inteligencia artificial, pues, jóvenes, porque la inteligencia artificial es una ayuda, pero no es igual que la inteligencia humana. Bueno, entonces fíjense, pues, pueden ver voy a ver si tengo acá esto. No sé si miran la pantalla, jóvenes. Mira la pantalla. Miren, esto es el PO, es inteligencia artificial, ¿miren?
Entonces ahorita ayer en la noche me quedé haciendo una tarea de eso. Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Miren lo bueno que es esto. Entonces fíjense que lo que tiene que hacer una inteligencia artificial es hacer un texto que se llama prompts. ¿Ok? Entonces fíjense, pues miren esto, esto que puse yo. Miren. Este es el prompt que hice. Mire, ¿qué dice? A ver, léame, Karen, ¿qué dice en el prompt? Actúa como especialista en química y crea un diagrama sobre las divisiones y subdivisiones de la química, enumerando la idea central, las ramificaciones que parten del centro y las subramificaciones de cada rama. Bueno, entonces miren, yo le pongo el prompt y mire, ahorita me lo empieza a hacer, miren. La idea central es química y de ahí las ramas son los tipos, ¿verdad? Miren qué bonito. Química inorgánica, química orgánica, química física, que sería la fisicoquímica, ¿verdad? Química analítica, y química bioorgánica, ¿ven? Eso no lo había oído yo, pues así. Entonces, aquí ya me hizo esto. Y fíjense que aquí mismo le puedo pedir que me haga una presentación con los temas estos. ¿Qué les parece? Yo por supuesto esto lo tengo que copiar a otro lado y tengo que saber qué es lo que está poniendo la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la química inorgánica, química de los elementos, química de compuestos inorgánicas, química de los materiales. Y puedo estar yo, digamos, yo como especialista en química puedo estar de acuerdo o no. Química orgánica, química de compuestos orgánicos, polímeros, y así tiene todas estas, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces el programa se llama poe.com y tiene varios, digamos, acá tienen ustedes los bots, o sea, esto sería como el asistente robot que me va a ayudar. Y pueden utilizar, por ejemplo, en este caso es el chat GPT, y también el otro que estábamos utilizando era el Cloud Instant, pero es de probar y ver cuál me da, ¿verdad? Aquí había visto otro prompt, miren, por ejemplo, que estaba revisando de otro, digamos, el nombre de carbohidrato, nombre de la prueba, descripción, resultado y ejemplo. Entonces mi prompt fue: actúe como especialista en química orgánica y cree una tabla sobre las pruebas para identificar carbohidratos. Nombre del carbohidrato, prueba del carbohidrato, descripción, resultado y ejemplo. ¿Qué les parece? Entonces, por supuesto, ustedes tienen que tener una idea de las cosas que va a poner ahí, pues, joven, porque no se van a confiar de que lo que les puso ahí está correcto. Puede ser de que se equivoque, pues. Bueno, entonces, fíjense pues, grupos donadores fuertes, grupos donadores medianos y grupos donadores débiles, que sería el metilo y los grupos alquilo, ¿verdad? Ya sabemos que entre más ramificado esté el grupo alquilo, más donador va a ser. Eso ya lo sabemos en la anterior. Porque acá el efecto es efecto inductivo. Y los otros dos, tanto el NH2, el OH, el OR y el NCOCH3, son efecto de resonancia. Porque están compartiendo electrones. En cambio, el grupo metilo no está compartiendo electrones. No sé si quedó claro eso, joven. Bueno, sigamos pues, chicos. ¿Qué les pareció, jóvenes? A ver, ¿qué les pareció eso que hice? Interesante. Entonces, lo que nos va a ayudar la inteligencia artificial es precisamente a poder tener una ayuda, ¿verdad? Además del profesor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora la calidad de grupo donador. A ver, Karen, ¿cuál sería el más ácido de estos? Todos estos son
¿Atractores o donadores? Karen. Atractores. No, son donadores. Mire, aquí dice. Ahora, los donadores, ¿qué pasa, Karen? ¿Hacen más ácido o hacen menos ácido al fenol? ¿Perdón? No. Los atractores, donadores son menos ácidos. Los hacen menos ácido. Bueno, entonces, ¿cuál sería el más ácido de estos? Ahí está hablando. El de OH. El OH. Bueno, ¿está de acuerdo, Ana Sofía? Tal vez sería el del medio. Ok, ¿está de acuerdo, Ana Belén? Creo que es el que tiene el CH3 porque es el que es donador de él. Ok, se dan cuenta, entre más done, lo hace menos ácido. ¿Cuál es el que más dona, Eric? ¿El OH, el OCH, el OCH3 o el CH3? ¿Cuál es el que dona más? Lo acabamos de ver, ¿no? El OCH3. No, el OH, de ahí el OCH3 y de ahí el CH3. Entonces, como dijo Ana Belén, tiene que ser el que dona menos, es el que lo va a hacer más ácido. Entonces, en este caso, el metilo dona menos, este va a ser el más ácido de estos tres. Todos estos son menos ácidos que el fenol, pero este sería el más ácido de estos dos. ¿Quedó claro eso, jóvenes, o no? Entonces esto es lógica, jóvenes, ¿ya? Porque aquí yo sé que todos estos son donadores. Ahora, estos donadores, ¿qué hacen? Me bajan la acidez. Entonces, entre más donen, menos ácido va a ser. ¿Cuál es el que dona más? Este. De ahí este y por último este. Entonces, este va a ser el menos ácido, de ahí seguiría este y por último este. O sea, de esos tres, el metilo, el parametilfenol sería el más ácido. ¿Está claro, jóvenes, o no? Entonces, para cuando yo les pido clasificación, lo primero que tienen que ustedes dividir son entre los que dan y los que quitan. Y si tienen solo el fenol no tendrían nada. Entonces, los que quitan carga, ¿qué va a hacer? Van a hacerlo más ácido. Los que dan carga lo van a hacer menos ácido. Entonces, de ahí tienen que ver lo que estamos viendo ahorita. Ya vimos calidad y vimos cantidad. Ahora vamos a ver, perdón, ya vimos calidad, ahora vamos a ver cantidad. A ver, Francisco, ¿cuál de estos sería el menos ácido? Tal vez el que tiene 3. El que tiene 3. Todos estos son atractores de electrones. Son iguales, por lo cual la calidad es la misma. Están en posiciones correctas. Aquí están para, orto, para. Entonces, el que va a ser menos ácido va a ser el que tenga más grupos donadores de electrones. ¿Y cuál sería el más ácido? A ver, Hugo, de esos tres, de esos dos, ¿cuál sería el más ácido? El que solo tiene uno. Ok. Un OCH3. Un metóxido. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Aquí vimos cantidad. Pero acuérdense de que aquí es lo contrario a cuando es un atractor de electrones. Aquí esto lo que hace, cada vez me lo hace menos ácido. Eso es lo que tenemos que tener claro en nuestra cabecita. Una cosa importante con esto es de que aquí no hay distancia, jóvenes. Aquí tanto la posición orto como la posición para funcionan igual, porque es resonancia y no es inductivo. ¿Ok? Aquí es lo que afecta si es la posición. Si están en posición meta no me afecta. ¿Ya? Ojo con eso, porque a veces yo me los baboseo con eso, que yo pongo los metóxidos. Fíjense pues, yo pongo estos dos metóxidos en posición meta. ¿Cuál sería el más ácido? El menos ácido sería este, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el más ácido?
En este caso sería este porque no están en posición ortopano, que están en meta, quiere decir de que no afecta. Bueno, vamos a ver formación de ésteres. A ver, léame por favor, Ingrid. Y formación de ésteres. Los alcoholes pueden generar ésteres que veremos más detalladamente posteriormente, principalmente por dos reacciones. La primera es la esterificación de Fischer, en donde se utiliza un ácido carboxílico con un alcohol en medio ácido fuerte como catalizador y calor. Obtenemos un éster, como se muestra a continuación. Bueno, entonces, fíjense pues, nosotros también podemos hacer reaccionar el OH y sería sustituyendo. Se dan cuenta que aquí yo sustituí el OH por el CH3O, o sea, el OH por el metóxido. A esto se le llama esterificación. ¿Por qué? De Fischer, porque es con el alcohol y con el medio ácido. ¿Qué es lo que hice? A esto se llama una esterificación de Fischer. ¿Qué es lo que hice? Cambié el ácido carboxílico por un éster. Y miren, una cosa importante, ¿cuál de los dos es más reactivo? ¿El ácido acético o el acetato o el éster? ¿Cuál es más reactivo, Eric? ¿El ácido o el éster? Francisco. El ácido. El ácido es más reactivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy bajando la reactividad. Y al bajar la reactividad, ¿qué significa? Que no va a reaccionar tan fácilmente un éster como un ácido. Bueno, a ver, léame por favor, Hugo. La segunda forma es utilizando un cloruro de ácido con un alcohol cataliza con piridina o hidróxido de sodio. Así también lo puedo preparar, además de la de Fischer. Tengo el cloruro de ácido, tengo el alcohol, tengo la piridina. ¿Ok? Y entonces puedo obtener el éster. Se dan cuenta que sustituí al cloro por el alcóxido, en este caso el ciclopentóxido. Bueno, ahora vamos a ver las reacciones que involucran el carbono-oxígeno, que es el segundo centro de reacción del alcohol. La primera que vimos son las reacciones de eliminación, que se llaman deshidratación, son las que vamos a ver. Entonces miren acá la reacción general, ¿qué es lo que pasa? Vamos a generar un alqueno a partir de un alcohol. A ver, Ingrid, ¿cómo clasifica usted esa reacción? Adición, eliminación, sustitución o... Eliminación. Es eliminación, ¿por qué? Porque es como que quita al hidrógeno para formar como el doble enlace. El OH, no el hidrógeno. Ah, perdón. ¿Verdad? Entonces, también quita un hidrógeno, pero fíjese pues, ¿qué es lo que está produciendo usted? Tiene un saturado y forma insaturaciones. Siempre cuando forma insaturaciones quiere decir de que va a ser una eliminación porque eliminó usted algo. Acá eliminó el OH con forma de agua. ¿Quedó claro, jóvenes, o hay alguna duda? A ver, léame, Isaac, por favor. Es una reacción bastante útil por la cual existen varias formas de realizarla. Ok. A ver, léame, Juan Diego. El primer método es a partir de alcoholes terciarios y catalizada con ácido en caliente y utilizando un disolvente polar como THF. A continuación, ejemplo. THF es tetrahidrofurano. Solo déjenme ver cómo está la asistencia, jóvenes. Bueno, estamos cabal todos los que venimos, que solo Dulce faltó. Bueno, entonces, miremos. Bueno, entonces ahora tengo se dan cuenta que es un alcohol secundario.
¿ok? Y ahora lo que obtengo es el 1-metilciclopenteno, ¿ok? Ahora, fíjense pues, acá tengo este carbono alfa y este carbono alfa que tiene hidrógenos alfa. Si yo saco un hidrógeno alfa de este lado, me sale este. Si yo saco un hidrógeno alfa de este otro lado, me saldría el doble enlace del otro lado, pero tendría el mismo nombre. Así que por eso solo tengo un producto. No sé si me expliqué con eso, joven. Acuérdense que siempre va a extraer el hidrógeno beta. Acá tengo dos betas, pero en este caso los dos betas son iguales, por eso es que solo tengo un producto. ¿Me explico o no, jóvenes? Bueno, entonces utilizo medio ácido THF de temperatura y obtengo el alqueno con un 90%. Bueno, a ver, léame, Karen, por favor. Las deshidrataciones catalizadas con ácido, por lo que en general siguen las reglas de Zaitsev y producen el alqueno más sustituido como por ejemplo, como producto principal, como podemos notar en el siguiente ejemplo. Entonces, ahora podemos ver acá, miren pues, a ver, Ana Sofía, ¿cuántos carbonos alfa tengo en este compuesto? Pero ¿cuántos beta, no alfa? Este sería el alfa, ¿eh? Ahora, ¿cuántos carbonos beta tengo? 1, 2, 3. ¿Tres, si no estoy mal? ¿Cuántos? ¿Tres? Sí, acá tengo beta. ¿Ok? A ver, Ana Belén, ¿este beta qué sería? ¿Primario o secundario? ¿Cuál beta digo? El que estuvo de arriba, miren este. Ah, es primario. ¿Y el de abajo? Ese es primario, ¿no? ¿Y este de acá? Es secundario. ¿Cuántos alquenos debo tener? 2. 2, porque tienen dos primarios iguales. ¿Está claro, Ana Belén? Bueno, entonces, este lo obtuve del beta secundario y este lo obtuve del beta primario, ¿ok? A ver, Eric, ¿cuál de los dos tiene mayor porcentaje? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Por qué? Porque estamos sustituidos. ¿Cuántos sustituyentes tiene este? Tiene 3. Ok, 1, 2 y 3. ¿Y cuántos tiene este? Tiene 2. 1 y 2. Perfecto, eso es lo que tienen que hacer en el examen, ¿verdad, Eric? No inventarme productos, ¿va, Eric? Pilas pues. Bueno, a ver, léame, por favor, Francisco. La reactividad de los alcoholes a una deshidratación en condiciones ácidas sería la siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo es la reactividad? Se dan cuenta que como es la formación de un carbocatión, pues los que reaccionan más son los alcoholes terciarios, de ahí los secundarios y los primarios. Luego de también, esto es importante, las condiciones que van a requerir son diferentes. El terciario, como reacciona más, las condiciones van a ser más débiles. De ahí, el secundario, como reacciona menos que este, pero más que el primario, serían condiciones medias. Y las condiciones más extremas serían cuando sea primario. Entonces, a ver, léame por favor, Hugo. Solamente los alcoholes terciarios se deshidratan con facilidad con ácido. ¿Ok? Debido a que son los que reaccionan con mayor facilidad por formación del carbocatión terciario. Bueno, a ver. Ahora léame por favor, Ingrid. Los secundarios necesitan condiciones más drásticas, 75% H2SO4,
de 100 grados Celsius y estas condiciones no las soportan todas las moléculas. Ok, entonces se dan cuenta que puede ser con estas condiciones que sí se dé, pero me destruya otros grupos funcionales, o sea que realmente no sería muy bueno. A ver, léame Isaac, por favor. Juan Diego. Los primarios necesitan condiciones radicales. 95% H2SO4 y 150 grados Celsius. O sea, se dan cuenta que va aumentando la cantidad o la concentración de ácido sulfúrico y la temperatura. Estas condiciones son condiciones que pueden destruir varios grupos funcionales, por lo cual no es adecuado. Entonces, por eso es de que para este tipo de reacciones, pues los mejores son los terciarios que reaccionan en condiciones de baja concentración de ácido y de baja temperatura. ¿Ok? Vamos a ver la sustitución nucleofílica. A ver, léame Karen, por favor. Esta reacción es muy utilizada para convertir los alcoholes en halogénuros de alquilo, como ejemplo veremos la prueba de Lucas. Ok, la prueba de Lucas es prueba para reconocer el tipo de alcohol que es. A ver. Entonces la reacción general es, el alcohol reacciona con ácido clorhídrico concentrado más un catalítico y me da un halógeno. Uno de los fundamentos de la prueba de Lucas es de que el alcohol debe ser soluble. Si no es soluble el alcohol, no se puede hacer la prueba. Bueno, ¿y por qué no? Pues la prueba se fundamenta en la formación de dos capas. O sea, fíjense pues, si este alcohol es soluble, reacciona con el reactivo de Lucas y me da este compuesto, entonces este compuesto es insoluble. Entonces, ¿qué van a notar ustedes? La formación de dos capas. Pero si desde el inicio tienen dos capas, ¿cómo van a ustedes a saber si la prueba fue positiva o no? Entonces, ojo, esta prueba se utiliza cuando el alcohol es soluble, o sea que tienen que ser alcoholes pequeños, no muy grandes. ¿Estamos o no? Bueno, esta prueba pues ya casi no se utiliza, estas pruebas ya casi no se utilizan, ¿verdad? Por la contaminación y bueno, un montón de cosas. Pero fíjense que con estas pruebas uno aprende a la lógica, que eso es lo más importante dentro del aprendizaje en general de cualquier materia, ¿verdad? Porque a ustedes toda materia que les enseña a pensar es una materia que les sirvió de algo para la vida. Todas aquellas materias que solo les sirve para memorizar, no les sirve para nada en su vida, ¿ya? O sea, mejor no dar esos cursos. Bueno, entonces, por eso siempre el profesor debe mediar el contenido para que el conocimiento en realidad sea a un nivel de razonamiento y no solamente memorístico, ¿va? Entonces, por ejemplo, a veces que a nosotros nos dan clase de historia, ¿verdad? Entonces, las clases de historia clásicas es aprenderse los datos y las memoria y los que hicieron la historia y todo eso. Pero eso le sirve a uno de algo, jóvenes. ¿Qué dice Juan Diego? Pues memorizar, no, la verdad. Entonces fíjense pues, una clase de historia que sí les enseña a pensar es saber, bueno, ¿y cuáles fueron los motivos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Eso será más productivo, Isaac? Bueno, Isaac creo que no está. Scarlett. Yo siento que no. No, ¿por qué no? Es que no mucho escuché la pregunta sola. Bueno, es que mire pues, no es lo mismo que usted se aprenda las fechas cuando empezó la guerra mundial, quién eran los líderes, a que usted, digamos, el agente que le esté enseñando historia le diga, mire, ¿y cuáles fueron las razones por las cuales se dio la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué será más útil? ¿Que usted se aprenda los nombres o que usted pueda entender las causas? Es que nosotros vamos a aprender las causas. Bueno, entonces eso es la diferencia, jóvenes. Entonces, por ejemplo, si ustedes les enseñan una clase de geografía, ¿verdad? Si ustedes les enseñan una clase de geografía, estás aprendiendo todos los ríos del mundo. Bueno, ¿eso será que les sirve mucho o no? Francisco.
Yo creo que tal vez sí. Sí, a ver quién opina diferente a Francisco. Yo, disculpe, licenciado, que no respondí antes, que no se activaba mi micrófono. Pero depende también para qué quiera aprender uno esas cosas. Sí, por supuesto, pero digamos, ¿cuánto tiempo va a tener usted el nombre de todos los ríos del mundo, joven? No creo que sea más de 6 meses. En cambio, si usted sabe, bueno, por ejemplo, el río Nilo fue el que generó la civilización egipcia debido a que ellos desarrollaron su cultura en el delta donde había, digamos, buena tierra y eso generó la agricultura y que Egipto era el granero del Mediterráneo. ¿Qué será más interesante? Porque fíjense pues, desde el punto de vista de desarrollo humano, los ríos tienen mucha influencia porque son los que van a dar el agua dulce, ¿va, jóvenes? Y van a generar también lo que es tierra de cultivo. Entonces es importante que nosotros tengamos la integración de eso, no solamente sabernos de memoria, sino también integrar. Y yo sé que eso se les va a quedar más que solamente aprenderse los ríos. Pues, no sé. Bueno, vamos a seguir, pues eso era un poco filosófico. Ahora tenemos el metilo, que sería un alcohol primario, que solo es de uno. Tenemos los alcoholes primarios, que serían muy parecidos. Y miren, cuando yo agrego ácido clorhídrico y cloruro de zinc, que es el catalítico, pues los alcoholes, primero yo sé que estos alcoholes deben ser solubles en agua. Si no son solubles en agua, no puedo hacer la muestra, no puedo hacer la prueba. Bueno, entonces, yo le agrego a un alcohol primario o al metilo, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ponen un cronómetro y resulta que no se forman las dos fases antes de 10 minutos. Entonces ustedes saben que puede ser metilo o puede ser primario. No sé si quedó claro. ¿Sí o no? Sí, por el momento todo claro. Bueno, ahora miremos. Al caso del alcohol secundario, ustedes agregan el reactivo de Lucas. ¿Y qué es lo que pasa? Se forman dos fases antes de 10 minutos. Entonces quiere decir de que es secundario. Ahora, si ustedes tienen un alcohol terciario, le agregan el reactivo de Lucas, entonces las dos fases se forman inmediatamente. Entonces, ¿y por qué es eso? A ver, ¿quién me puede decir por qué es la diferencia de reacciones? Yo lo acabo de estar diciendo. A ver, Hugo, ¿por qué será la diferencia? ¿Por qué reacciona más un terciario que un secundario que un primario? Tal vez por la reactividad. ¿Pero por qué? Porque el terciario es más reactivo y el secundario menos. ¿Pero por qué? No sé, sí, eso es todo. Bueno, a ver, ¿por qué será más reactivo el terciario? A ver, ¿quién me puede decir? Porque forma un carbocatión más estable, ¿no? Ok, porque forma un carbocatión terciario que es más estable, por lo cual se forma más rápido. Entonces, para eso me sirve la prueba de Lucas. Si reacciona inmediatamente formando las dos fases, quiere decir que es terciario. Si reacciona antes de 10 minutos, quiere decir que es secundario. Y si no reacciona en 10 minutos, quiere decir que es primario o metilo. ¿Está claro, joven? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver las reacciones de oxidación. A ver, léame, Josué, por favor. Una de las reacciones más valiosas de los alcoholes es su oxidación para dar compuestos carbonílicos. Bueno, entonces, acá tenemos que cuando oxidamos, vamos a formar un carbonilo. Cuando reducimos el carbonilo, vamos a formar un alcohol. O sea que estas dos reacciones de oxidorreducción son contrarias. La oxidación, el alcohol me forma un carbonilo y la reducción me forma un alcohol a partir de un carbonilo. Ojo con eso. Bueno, a ver, léame, Juan Diego. Los alcoholes primarios dan aldehídos o ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios producen cetonas y los terciarios no se pueden oxidar. Ok, entonces vamos a ver que hay diferencia dependiendo del alcohol.
Entonces, si yo tengo un alcohol primario, se dan cuenta, agrego un oxidante y puedo obtener un aldehído. Luego, agrego otro oxidante y paso el aldehído a ácido carboxílico. O sea que a partir de un alcohol puedo obtener aldehído y puedo obtener ácido carboxílico, dependiendo del oxidante que utilice. Si yo utilizo un oxidante débil, voy a obtener aldehído. Si yo utilizo un oxidante fuerte, voy a obtener el ácido carboxílico. Ahora, ¿qué pasa con un alcohol secundario? Agrego un oxidante fuerte o débil y voy a obtener una acetona. Se dan cuenta que ya no puedo obtener un ácido carboxílico. Se dan cuenta que la diferencia es que el alcohol primero tiene dos H's, en cambio este solo tiene un H. Ahora, ¿qué pasa con los alcoholes terciarios? Pues no reaccionan. En condiciones normales no reaccionan, porque no tienen hidrógeno, ¿se dan cuenta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Karen. La oxidación de un alcohol primario o secundario se puede llevar a cabo con un gran número de reactivos, entre los que se incluyen KMNO4, CrO3 y Na2, CR2 o 7, que serían los más comunes y económicos. Bueno, esto que hizo Karen es excelente, ¿verdad? Porque cuando ustedes no saben los nombres de los compuestos químicos, pues pueden poner solamente, decir las letras, pues jóvenes. Pero no se van a quedar ustedes no, hombre, eso no es de profesional, ¿no? Ustedes dicen KMNO4 y CR2O4 y ahí salvan su honor. Na2CR2O7 y ya estuvo, no hay problema. Entonces, por eso es de que a mí me gusta que lean, pues, porque van a ustedes agarrando seguridad, porque como profesionales, qué mal que los profesionales no puedan leer, pues. ¿O será bueno eso, no? Bueno, sigamos, pues ya casi terminando, jóvenes. A ver, léame por favor, Ana Sofía. Como vimos, los alcoholes primarios se pueden oxidar primero a aldehídos, luego a ácidos carboxílicos, o de un solo paso. Todo dependerá del agente oxidante que se utiliza. Ok, los primarios los puedo transformar en aldehídos o en ácidos carboxílicos. A ver, léame, Ana Belén. Si queremos pasar al alcohol primario aldehído, debemos utilizar un agente oxidante débil. Y si queremos obtener un ácido carboxílico, utilizaremos agentes oxidantes fuertes que me darán únicamente el ácido. Ok, ¿estamos? A ver, léame, Eric, por favor. El agente oxidante utilizado para preparar aldehídos se utiliza a nivel industrial el PCC, clorocromato de piridinio disuelto en diclorometano. Entonces aquí tengo cómo lo hago. Tengo la piridina, tengo el trióxido de cromo, tengo el ácido clorhídrico y tengo el diclorometano como disolvente. Entonces el PCC es la sal que se produce. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo una carga positiva y una carga negativa. Entonces yo les puedo poner el compuesto que tienen ahí, la sal, o les puedo poner PCC. Normalmente les pongo PCC abajo para no hacer los bolas. Bueno, entonces fíjense, pues tengo el citronelol, que es aceite de rosas, que es un alcohol primario. Le agrego el PCC en diclorometano como disolvente y obtengo el citronelal. Entonces, fíjense, pues el aceite de rosas tiene olor a rosas, ese olor rico de rosas, y el citronelal tiene olor a cítricos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los dos? Solo alcohol primario y aldehído. ¿Qué les parece? Entonces, con ese cambio, ustedes pueden obtener un diferente aroma únicamente transformando el grupo funcional OH a aldehído. Increíble.
Bueno, a ver, léame por favor, Francisco. Los otros agentes oxidantes mencionados como el trióxido de cromo en ácido acuoso, Na2CR2O7, medio ácido acuoso y el KNNO4 en medio acuoso ácido oxidan los alcoholes primarios hasta ácidos carboxílicos. Estos son agentes oxidantes fuertes. Entonces miren, el CrO3 medio ácido acetona hasta aldehído. Cuando es el medio ácido obtengo el aldehído, jóvenes, hay que tener cuidado también con eso. Permanganato en medio ácido, se dan cuenta, alcohol primario, aldehído. Este carbono es el que forma el ácido carboxílico, se dan cuenta, este carbono es el que forma el carbonilo. Para terminar, jóvenes, vamos a ver. Bueno, ahí la vamos a dejar, jóvenes. Entonces, nos vemos el día jueves, siempre vamos a hacer virtuales hasta el momento porque las cosas siguen igual, entonces estaríamos en este mismo canal a la misma hora el día jueves, chicos. Se cuidan, que Dios los bendiga, un abrazo a todos y nos vemos el jueves. Ahí se acuerdan de que tienen examen corto el jueves. Se cuidan, chicos. Buen día, chicos, un abrazo. Se cuidan, chicos, nos vemos.